Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El país está en ruta de generar algunas condiciones para enfrentar el eventual arribo del coronavirus. Entre esas acciones se mencionan la aprobación de un decreto en Consejo de Ministros para habilitar mediante decreto de emergencia 110 millones de lempiras, además de una cifra similar propuesta la noche del martes en el Congreso Nacional por la diputada Johanna Bermúdez. Sin embargo, el arribo de una ciudadana hondureña procedente de la República de China, Taiwán, con conexiones en Singapur, Estados Unidos y El Salvador, puso a prueba todo lo sabido acerca de los protocolos de seguridad sanitaria, que evidentemente fueron ignorados desde la identidad de la perjudicada, su llegada vía aérea a su ingreso al hospital del tórax. Las autoridades confirmaron que la dama permanece aislada en cuarentena, presenta un cuadro gripal y se espera el resultado de pruebas clínicas para descartar o confirmar la presencia de la enfermedad, por lo que este sería el primer caso en el área centroamericana. La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, lamentó el incidente y afirmó que los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, incluido el subsecretario de Salud, Luis Cosenza, que cubrieron el hecho, están plenamente identificados y las empresas donde laboran serán notificadas para someterlos a revisión. El 10 de febrero anterior, el diario oficial La Gaceta publicó el decreto que emitió el presidente de la República en Consejo de Ministros, que autoriza un presupuesto por hasta 110 millones de lempiras para combatir el dengue y prevenir el posible ingreso de coronavirus al país. Con un total de 180 víctimas en 2019, en lo que va de este año ya suman 6.208 casos de dengue, de los que 3.868 son no graves y 400 sí lo son. Autoridades sanitarias insisten en recomendar a la población mantener limpios los patios, no guardar agua en recipientes al aire libre, eliminar criaderos, no automedicarse y acudir a los servicios médicos cuando detecten algunos de los signos de alarma. La norma del Poder Ejecutivo busca fortalecer instancias y medidas de prevención, control y garantizar la atención de las personas que padezcan de dengue. También pretende aumentar acciones de vigilancia sanitaria, prevención, control y garantía de atención ciudadana ante un eventual ingreso al país del coronavirus. Asimismo, dispone que la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, en coordinación con la Secretaría de Salud, manejen los fondos para combatir enfermedades, las que serán certificadas de forma científica para que la prevención y control del dengue a nivel nacional sean efectivos. Como experta en temas de salud, si una enfermedad como esta llega al país, los centros asistenciales necesitarán contar con todos los insumos para hacerle frente. La parlamentaria solicitó a la Secretaría de Finanzas asignar un fondo especial por un monto de 100 millones de lempiras para enfrentar el coronavirus. Sin embargo, la reelecta presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, dijo que las transferencias de dinero a un sistema de salud que se encuentran en colapso y que con la llegada de nuevas enfermedades virales será aún más ineficiente. Mientras tanto, los países centroamericanos han reforzado su sistema de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, vías de acceso terrestres y marítimas ante la aparición del coronavirus en Wuhan, China. En tanto, el miércoles el gobierno de México informó que un hombre de 57 años está bajo estudios para descartar si tiene o no el coronavirus, del que se escuchó por primera vez a finales de diciembre de 2019. Bien, buenos días, bienvenidos. Hoy es jueves 20 de febrero. Pongan atención, tengo a dos personas que pueden orientarnos sobre estas enfermedades que tanto nos preocupan. La doctora Odessa Enríquez es patóloga, decana de la Facultad de las Ciencias de la Salud y de UNITEC. Buenos días, Me alegra que mucho esté gusto, gracias. El doctor Tito Alvarado, infectólogo, muy consultado muchas veces por nosotros. Bienvenido, doctor. La doctora me va a hablar desde el punto de vista de recursos, de gremios, de universidades. Doctor, ¿cuál es el criterio de las autoridades de Honduras y el suyo en lo particular cuando el martes una hondureña, yo entiendo que ella avisó, cuando yo vi a los colegas, creo que no hemos entendido, y cuando los camarógrafos, los periodistas iban detrás, y hasta los funcionarios de salud, detrás de la señora, que por suerte luego apareció la ministra de Salud diciendo que no era coronavirus, hay que tener más cuidado. Que eso no vuelva a ocurrir porque yo no soy, para eso traigo estos dos expertos que nos expliquen. Doctor, ¿qué pensó usted cuando oyó que esa señora podía tener coronavirus? Usted que siempre
al pan pan y al vino vino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que el caso se manejó mal, por los dos lados, por parte de la prensa y por parte de la Secretaría. Pero yo culpo más a la Secretaría por el hecho de que ellos debieron de organizar adecuadamente. Ellos ya a tiempo están diciendo que tienen organizado en los puertos de entrada de tal forma de que el paciente supuesto o sospechoso que entre, que baje del avión, lo ideal es que baje del avión y que vaya directamente al sitio donde tienen aislamiento y que nunca haga aduana y mucho menos que haya conexión con los periodistas. Debió de hacerlo en la forma siguiente: sale del avión, lo esperan el epidemiólogo o el equipo que está ahí con su indumentaria, llevarlo al aislamiento y una vez haciendo eso, que alguien le haga la parte de la aduana y organizar los periodistas de tal forma de que no podían entrar al recinto donde estaba ella, sino que esperar, así como hacen en Estados Unidos, para que no haya una interconexión con ellos. Y no, que ahí hasta se abalanzaban sobre la señora, incluso la señora estaba preocupada. Dígame, ni cuando viene el nuevo entrenador de la elección. Claro, es decir, estas condiciones, yo creo que agarrémoslo por el lado optimista, es como un ejercicio inicial de un paciente, porque van a venir otros, pero que organicen de tal forma que no haya conexión, porque estas cosas no deben ocurrir. Suerte que por lo menos aparentemente los exámenes que le han hecho acá, si es que los han hecho acá, me refiero a los exámenes para demostrar el virus, coronavirus, que dijo la encargada de OPS que sí habían reactivos, habían venido, tenían unos kits y para poder demostrar si era o no era. La señora de OPS dijo que estaba el país preparado para enfrentar el coronavirus. ¿Estamos preparados? Por supuesto que no. Ningún país del mundo, mucho menos un país del tercer mundo como Honduras, nunca. No estamos preparados. No estamos preparados. Ni Estados Unidos está preparado para una catombe de esta categoría. Lo que se puede hacer es, obviamente, no dejar los brazos cruzados, sino que empezar a hacer. Y me parece adecuado que después del 31 de diciembre, que de la OMS dio la alerta de este brote, que fue un poquito tardado porque habían ya 8,000 casos en Wuhan y 200 muertos, pero bueno, se dio. Y luego dos semanas después, la señora ministra dio la alerta inicial en Honduras y eso fue correcto. Ahora, si lo comparamos cuando vino el Zika, que estaba gritando que estaba en El Salvador y luego había en el sur de la República, se tardaron varios meses. Entonces aprendieron la lección y ya la parte de ya con esta enfermedad ya empezó a darse a tiempo. Y estamos en el periodo de dar información, enseñarnos, dar información a todo nivel, al personal, al recurso humano en salud y al público en general sobre la enfermedad, porque estamos en etapa de preparación, de adquirir conocimiento y prepararnos en el sentido de hacer todo lo posible porque se informe la población, porque no hay cosa peor que un recurso humano desinformado, una persona desinformada es fácil víctima de estas enfermedades. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos tiempo ahorita para tratar de hacerle cierta respuesta a esta enfermedad. Doctora, sus consideraciones sobre esto del coronavirus al pueblo hondureño que la ve dentro y fuera del país. Bueno, muy buenos días, licenciado, doctor Alvarado. Y comparto en todo lo que se ha expuesto inicialmente por el doctor, el manejo de la enfermedad, el manejo de la paciente, que en este momento es la primera sospechosa, fue totalmente incorrecto. La privacidad, la ética, el respeto hacia los demás tiene que ser una de las prioridades y realmente la exposición que se dio, si hubiera sido un caso realmente positivo, tendríamos un contagio innumerable, ¿verdad? En el número de casos que realmente no podríamos manejar. Es una lección aprendida, escuché en unos medios de comunicación también es que aprendimos lo que no se debe hacer y bueno, vamos a seguir adelante. En este momento, pues afortunadamente a nivel de América solo se han reportado casos en Estados Unidos y en Canadá, todavía no hay una estadística en Centroamérica
Esperemos que con esta globalización que tenemos de las comunicaciones, del transporte, se tengan todos los protocolos a nivel de las aduanas. El problema son los puntos ciegos, que también pueden entrar personas contaminadas y no pueden ser registradas, pero hay que hacer desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública una labor fuerte para evitar, o si alguna persona ha tenido algún contacto, pues mantenerla en observación, hacer las pruebas que corresponden, porque definitivamente el país, y me uno también a los comentarios del doctor Alvarado, no está preparado. Nosotros carecemos de una gran cantidad o tenemos una gran cantidad de deficiencias a nivel del sistema de salud público. La educación en salud es deficiente, las personas pues realmente no están educadas, no atendemos los llamados. Tenemos el ejemplo del dengue, que el dengue pues realmente ha tenido una gran cantidad de casos, de muertes, de defunciones que no se habían visto. No se ha podido controlar una enfermedad vectorial que debería de ser controlada, no hay participación de la comunidad, y en este sentido pues las recomendaciones a nivel de la Secretaría de Salud, a nivel de las universidades, a nivel de los gremios profesionales que estamos relacionados con el área de la salud, es unir esfuerzos para hacer campañas educativas sostenidas. Si hay un presupuesto asignado a la salud, no puede caer en saco roto, no es un hoyo negro, porque si no, no sabemos a dónde va, qué vamos a hacer. Tenemos una cantidad de necesidades inmensas, y realmente estructurar un plan. Esa sería mi recomendación inicial, estructurar un plan tanto educativo, tanto de atención, tanto de prevención, pero realmente con gente encargada, con expertos, que sí creo que hay mucha capacidad. Por ejemplo, la Sociedad de Infectología está la bandera de esto, siempre está atenta. ¿La facultad de? La Sociedad de Infectología, de enfermedades infecciosas, a la cual el doctor Tito Alvarado pertenece. Debería de ser un aspecto multidisciplinario, involucrar enfermeras, involucrar trabajadoras sociales, involucrar otras áreas de la salud, microbiólogos, para que realmente juntos podamos formar un frente común a cualquier otro tipo de epidemia, porque estamos nosotros, como quien dice, a la deriva. Ustedes de la universidad, de UNITEC, los otros gremios, ¿se han reunido con las autoridades de salud? No, reunido con las autoridades de salud, no como para formar un plan estratégico, sino que estamos haciendo esfuerzos aislados. O sea, sabemos que se han dado charlas en el Hospital Escuela, que se han dado charlas en la Facultad de Ciencias de la Salud. Nosotros estamos haciendo procesos de capacitación, pero eso tiene que ser un proceso sostenido, o sea, un proceso estructurado, un proceso continuo a largo plazo. Iniciar con los niños, o sea, son campañas que deberían de existir, y yo creo que escuché las noticias que se aprobó una ampliación de presupuesto en la Secretaría de Salud. Entonces también escuché que hay cuestionamientos de que para qué se va a utilizar. Entonces a mí me gustaría también saber eso, cuánto tipo de ese presupuesto se va a destinar a la capacitación o a la formación de recursos humanos, y no solamente hacer una atención curativa, o sea, crear centros de atención de dengue en diferentes hospitales o diferentes unidades de salud, pero realmente el recurso humano tiene que ser capacitado. Incluso los mismos médicos no sabemos a veces cómo tratar las enfermedades. Hay protocolos ya definidos de atención de dengue, en este caso del coronavirus, que también es algo que se está estudiando, no sabemos, no hay una cura, no hay un tratamiento, es una enfermedad viral, es una enfermedad nueva, cómo se va a manejar el paciente, cómo se van a manejar las muestras. Entonces todo eso es formación de recursos humanos. Se habla de 1.000 millones, ¿verdad? De 1.000 millones, de 100 millones, creo que escuché yo, sí, por un lado, 100 millones de lempiras que se aprobaron ya en el presupuesto de salud. Había una solicitud, pero que fue un poco polémica, ¿verdad?, a nivel del Congreso, pero sí son 100 millones de lempiras de ampliación de presupuesto. Y bueno, lo que queremos toda la población es saber en qué se va a utilizar esos recursos. Y en lo que estamos enfocando en este momento es en capacitaciones, en un sistema o una estrategia de formación de recursos humanos, de capacitación a nivel de enfermera auxiliar, desde nivel de enfermería para arriba, hasta nivel de hospitales ya de especialidades, como es el Hospital Escuela, como es el Catarino,
como son los estudiantes de las facultades de Ciencias de la Salud, que es una cantidad importante de recursos que podemos utilizar. O sea, tenemos casi 5.000 estudiantes en la Facultad de Ciencias Médicas solo en medicina, la misma cantidad en la Católica solo en medicina. Nosotros en Unitec tenemos 700 estudiantes, entonces tenemos 10.700 recursos universitarios que se están capacitando y que esos realmente son los que son el futuro, los que nos van a dar atención en 5 o 6 años, que ya se van a graduar y que están en este momento también en los centros de salud. No digamos los gremios, el gremio médico, tenemos más de 16.000 agremiados, las enfermeras creo que andan como por unas 4.000, 5.000. Es una cantidad de recursos humanos capacitado en este momento, profesionales a nivel de las auxiliares de enfermería, que es un gremio bien amplio. Entonces, ¿cuántos de esos millones se van a dedicar al rubro de capacitación? Sí, yo siempre digo que el dengue mata y no hemos podido controlar el dengue. Tenemos más dengue que Brasil, datos que tengo. El doctor que es experto me va a decir, y Dios primero, ese coronavirus no venga aquí, porque con lo que ustedes dos dicen que son conocedores, y lo he escuchado a otras personas también que tienen estos conocimientos, que el país no está preparado para recibir una enfermedad como esa coronavirus. Doctor. Indudablemente que, claro, una enfermedad tan explosiva como el coronavirus, que tiene una... ¿Qué es peor, coronavirus o dengue? Dengue grave. Bueno, si vemos la tasa de fatalidad del coronavirus anda en 2.5, o sea, de 100 se mueren 2.5 y eso se ha mantenido. No es tan fatal como el famoso SARS, que era 10%, y el MERS, que era 30 y tanto, y el ébola 50 y tanto. Así que por esa parte, pero es explosivo porque cada paciente puede infectar durante el curso de una enfermedad 2 o 3 personas. Y claro, eso se ha visto con la explosividad que ha salido de China. Obviamente China tiene la vasta cantidad y están haciendo todo lo posible por detenerla. Y yo siempre digo que gracias a Dios que esta enfermedad haya salido de China, porque China es un país potente económicamente, científicamente, y bueno, y un mando vertical que está ejerciendo contra esta epidemia, que no podría accidente, porque cerrar 16 ciudades con más de 60 millones de personas, solo ellos lo pueden hacer. Y eso indirectamente es bueno para nosotros acá, porque si lo detienen ellos, van a haber casos esporádicos en otros lados. Y hasta el momento no es una pandemia. Esta enfermedad no constituye una pandemia, sino que lo que es una epidemia, brote epidemia en China, y casos esporádicos en todos los demás países, continentes, porque ya ningún continente está exento. El único que estaba era África, pero ya hay un paciente en Egipto. De tal manera que ahorita no ha llegado a la categoría de pandemia, porque cuando haya pandemia es que cada caso se multiplique en sus países, y ahorita no ha ocurrido eso. Por lo tanto, estamos a tiempo todavía de poder tratar de mitigar esta enfermedad. Porque si no hemos podido ni con dengue, que empezó el año pasado y continúa, y esta enfermedad que se transmite por la forma más fácil de un microorganismo de transmitirse, que es por el aire, entonces estamos, si viene va a ser una hecatombe terrible. Por lo tanto, necesitamos, como dijo la doctora de Odessa, prepararnos en el sentido de informarlo a todo nivel, que sean los estudiantes, los médicos, el personal de enfermería, que se multiplique para que todo el mundo esté captando el mensaje a todo nivel. Y tenemos una ventaja en el sentido de que ya hemos tenido una primera experiencia con H1N1 y todas las medidas de prevención de H1N1 se pueden englobar en las mismas medidas para evitar el coronavirus, porque es una infección respiratoria y eso es un avance que hemos tenido por el conocimiento y por la práctica de la epidemia previa de H1N1. Por lo tanto, yo pienso que es necesario que la cabeza principal de este país, en el sentido de, me refiero a la ministra de Salud, convoque a todos los gremios, tanto profesionales como no profesionales,
para tratar de establecer un bloque común y establecer prioridades para no hacer cosas aisladas que se están haciendo, sino que tratar de unirnos. Así lo está haciendo Costa Rica. Costa Rica está uniendo todo para tratar de, en bloque, hablar el mismo idioma y utilizar los recursos necesarios de una forma racional todo y transparente. Así podemos mitigar en parte el impacto de una posible visita a nuestro país de esta enfermedad. Gremios, universidades, recursos, ¿quién debe liderar esto? La Secretaría de Salud. Y si queremos involucrar también educación superior, el Consejo de Educación Superior, la Secretaría de Educación, pero en primer lugar considero que es la Secretaría de Salud. Nosotros pues dependemos de ella en todas las políticas, ¿verdad? Pero si estamos hablando ya de un sistema ampliado como una integración, tendría que convocarse al Consejo de Educación Superior, los representantes de todas las universidades. Recordemos que ahí se encuentran universidades públicas y privadas, 20 universidades, colegios profesionales, y la convocatoria tendría que ser a alto nivel, ¿verdad? O sea, hay diferentes instancias, pero obviamente liderados por la Secretaría de Salud, porque es un problema de salud pública, y definir un plan estratégico. Yo creo que ahorita es oportuno, tenemos ya la experiencia del dengue, que no hemos podido controlarla por diferentes motivos. Sabemos, y nosotros hemos ido a diferentes hospitales, a veces las unidades de dengue solo son la fachada. Se contrataron algunos médicos, algunos recursos en enfermería, pero era un contrato por 3 meses, entonces no se dio continuidad. Llegó otro recurso que tal vez no estaba calificado, se empezó a educar o a entrenar a un recurso y luego se despide. Una pregunta, ¿y aquí hay gente capacitada sobre esa enfermedad para educar a los demás? Sobre dengue, sí. Sobre dengue, o sea, están los expertos, hay protocolos. ¿Y coronavirus? Coronavirus es una enfermedad emergente, tenemos apenas 1 mes y medio tal vez de conocerla, 2 meses, y estamos siguiendo los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud a través de OPS. No hay un conocimiento así como tan en detalle, pero se comporta como una enfermedad viral similar, como mencionaba el doctor, a otras, con afección respiratoria, es el órgano de choque, las medidas de prevención son similares, entonces sí creo que podemos tener un conocimiento base. Obviamente es un tipo de virus diferente, los exámenes de laboratorio ya están definidos, he escuchado y visto en medios y en literatura que se está trabajando tal vez en una probable vacuna. Afortunadamente también, como se menciona, es China la que lo tiene, ellos están haciendo pues toda la ingeniería genética y toda la investigación que corresponde. Nosotros obviamente nos toca como receptores y como países en vías de desarrollo seguir los lineamientos que se establecen en otros lados, pero conocimiento así científico y de investigación no tenemos, pero sí podemos tener una línea base, o sea, podemos hacer estudios de investigación orientados, pero sí tenemos que tener líneas estratégicas, no podemos seguir así actuando independientemente. En el dengue sí yo diría que podemos hacer bastante actividad in situ, o sea, no solamente las campañas de prevención, promoción a través de avertización o BTI o fumigaciones. Le pongo un ejemplo sencillo, en la universidad, en UNITEC, hemos instalado ovitrampas. Y yo me puse ayer precisamente a revisar en internet qué es una ovitrampa. Es una cosa, nosotros sabemos cómo hacerla con una botella de plástico. Yo le iba a preguntar, se me vino a la mente alguna trampa para mosquitos. Para los mosquitos, sí. Nosotros tenemos instalada por lo menos, creo que son 6 o 8 ovitrampas en lugares estratégicos dentro del campus de la universidad, y llega personal de la Secretaría de Salud a revisarlo semanalmente, y así lo hace la región metropolitana con lugares infectados. La ovitrampa es una botella de Coca-Cola, de agua, de 2 litros, se corta, se le coloca, bueno, algunos dicen que solo agua, otros dicen agua con azúcar y levadura para atraer al mosquito.
y se tapa, se pone en un lugar oscuro donde hay vegetación y si la hembra es atraída y ahí deposita sus larvas. Entonces semanalmente se revisa a ver la cantidad de huevos que deposita y se establece si hay infestación, porque acuérdese que la hembra es la que deposita los huevos, que luego se van a hacer larvas, pupas y luego el mosquito adulto. Entonces eso es lo que tenemos que combatir. Si usted en su casa coloca una y le sale positivo, quiere decir que usted tiene un mal aseo, ¿verdad? Tiene aguas residuales, tiene algunos pocitos, chapas, qué sé yo, cáscaras de huevo, llantas, y hay que hacer una limpieza. Eso lo podemos hacer y es una cosa bien sencilla, son actividades de prevención y promoción. Pero volviendo al tema, el llamado creo que sería en este momento a la Secretaría de Salud a hacer unas mesas intersectoriales, pero que funcionen realmente, operativas, colocar líderes, personas responsables que hay. Yo sé que hay colegas y de otras áreas de la salud responsables y asignarle los recursos que corresponden y hacer una campaña a nivel nacional. Doctor, ¿qué piensa? Bueno, lo mismo, necesitamos unirnos en pro de tratar de, primero, parar. Quiero decirle algo. Ojalá que sí, pero así como somos los hondureños, lo veo difícil. Pues fíjese que la palabra difícil... Mire que la doctora se ríe porque creo que está de acuerdo conmigo. Aquí somos complicados, ¿no? Sí. Si no es por política, bueno, ahí en salud pública se pasan peleando. Sí. No, yo sé que hay problemas serios dentro de todos los gremios, pero mire, si hay punto importante que debe unirnos a nosotros, es salud y educación. Estoy de acuerdo. Totalmente. Como quisiera, yo siempre lo digo, como quisiera tener un presidente como Domingo Faustino Sarmiento. Los argentinos lo adoran. El maestro, que era maestro de escuela, saltó a la presidencia. Y su objetivo en la presidencia fue educación, salud, educación, salud. Y los argentinos actuales le agradecen de que las actuales generaciones haya tenido un presidente como Domingo Faustino Sarmiento. Necesitamos eso, o necesitamos que Juan Lindo vuelva a nacer. Fíjate que anoche, ya que me lo mencionaba, siempre que termino el noticiero, después viene Marlon Mejía con las noticias de deporte. Entonces hablaron de que el estadio estaba viejo, que unos hablan de demolerlo, y les digo yo, si no nos regala China comunista un estadio, o Taiwán, como vamos a hacer un estadio, hagamos un hospital, la prioridad en este país, un hospital mejor que el hospital escuela. Es la verdad. Por supuesto. Yo siempre digo esto, hace 2 semanas, mientras Costa Rica estaba inaugurando un suculento hospital, habiendo controlado el dengue, nosotros estábamos celebrando la venida de un buque de guerra con $60 millones que costaba. Entonces, ¿cómo, con solo ese hecho, cómo no nosotros involucrados en salud no nos vamos a molestar con lo poquito de dinero que tenemos gastándolo en cosas que no son prioritarias? Entonces son cosas, ¿cómo nos va a llevar años luz Costa Rica? Porque todo lo en salud y educación. Y entonces son condiciones que nosotros siempre reprochamos. Cualquiera que esté en la cartera presidencial, cualquiera que haga cosas de ese tipo, necesitamos nosotros que lo poco de dinero que producimos lo canalicemos en cosas importantísimas. Mire, agua es seguridad nacional, es vida, y no hacemos un Aguacerique 2, el agua que Diosito nos manda. No, mire, tengo años desde que era director de HRN que empezaba a oír hablar de Aguacerique 2. Pero imagínate, y entonces, ¿por qué no la hacemos? Es agua, mire, ahorita el problema del agua se va a agudizar más y más y más, y no procedemos a hacerla. Entonces son condiciones que bien se pueden hacer. Lo que pasa es que no tenemos decisión política adecuada. Y ese es el gran problema en nuestro país. Entonces, agua es salud, es vida. Y entonces la seguridad del ser humano, el hondureño, depende del agua, depende de la salud.
Fíjese que hace poco estuve en un país europeo. Usted se levanta a las 3 de la mañana, hay agua. Usted se levanta a cualquier hora, hay agua. ¿Y de dónde la traen? La reciclan muchos. Y entonces, para ellos es importantísimo eso. Ni pilas hay en muchos países de esos. No necesitan pilas, mucho menos barriles. Entonces, todo eso va concatenado. Necesitamos nosotros tener agua suficiente. Y estos países tropicales, que llueve bastante, esa agua se va para el mar, no la embalsamos. La misma Guaseric, esta represa ahí que está solvada, que se llena con facilidad, no, en verano ni siquiera la raspamos para poder que por lo menos se llene, ocupe más agua. Y entonces necesitamos eso. Si no hay agua, incluso vamos a seguir con los problemas de siempre de salud. El dengue vino para quedarse porque las condiciones de salud persisten durante todo el tiempo. Y entonces no tenemos. Entonces todo eso de salud y educación va concatenado. Y entonces no podemos ni siquiera tener un programa de salud si el receptor es una persona que vive en un área marginada, que no sabe leer ni escribir o que medio le entiende un poco. ¿Cómo va a ayudarnos a involucrarse para aceptar todos estos programas o para entenderlo estos programas? No podemos. Tenemos ese escollo terrible de que nunca nos preocupamos por salud y educación y entonces cualquier cosita se nos hace grande. Y entonces eso es la gran disyuntiva en nuestro país. La importancia de la educación en esta crisis. Yo la pongo en primer lugar. O sea, el proceso educativo debe ser constante. Es cierto lo que se ha mencionado, yo lo llamo infierno hondureño, o sea, aquí es bien difícil hacer algo, porque si no falta una cosa, falta la otra, no hay disponibilidad, se enfermó, no vino. Es que no es nacionalista, es o liberal. No me toca, o sea, también tenemos esa actitud, ¿verdad? Pero yo creo terminé que mi hora de trabajo, ya me voy. A veces es complicado, ¿verdad? Tener esa mentalidad, pero tenemos que tener mentalidad positiva. Yo creo que se forman recursos valiosos, lo que se mencionaba aquí, el doctor Alvarado decía también multidisciplinaridad, o sea, el concepto de salud desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud lo ha ampliado y es la salud y sus determinantes, es decir, no solamente es tener medicinas, tener el personal médico, enfermería, el equipo calificado, sino que también el entorno social, el ambiente, trabajar en conjunto. Entonces, realmente sí se puede hacer, es difícil en Honduras, pero creo que las universidades, los gremios, las escuelas en áreas de la salud podrían aportar su granito de arena. Los planes de estudio tienen que estar orientados en ese sentido. A veces nos enfocamos tal vez en enfermedades raras que nos gustan a todos los médicos, en procesos de hospital, en cardiología intervencionista, en neurocirugía, pero a los muchachos no se enamoran de lo que es la salud pública, de lo que es la comunidad. Eso es algo que lo digo por experiencia propia, o sea, y todos los que nos formamos en las universidades, pues en la Autónoma, que ha sido nuestra casa materna, el enfoque cuando llegamos al hospital es cerrado y ahí es donde nos gusta. La cirugía, la atención, pero lo que es el área de atención primaria, incluso OPS ha hecho estudios recientemente, el año pasado hicimos un ejercicio con las 3 universidades formadoras de médicos, cuáles son las áreas de especialidad que más están interesados y siguen siendo las mismas básicas. Pediatría, que hay un montón de pediatras, cirugía, medicina interna y ginecobstetricia, pero muy pocos se orientan a lo que es epidemiología y salud pública, o medicina familiar, que no existe en nuestro país. Realmente el enfoque tiene que ser a la prevención, los planes de estudios tienen que estar orientados en ese sentido, salir a la comunidad, con solo el hecho de que los estudiantes visiten casa a casa, conversen con los pacientes, conversen con la comunidad, vean el entorno y que nosotros que tenemos un poquito más de educación, un poquito más de conocimientos, podamos transmitirle a esas personas las necesidades de cuidar su salud, porque el autocuidado de la salud también es un proceso de educación.
nuestra población considera de que realmente es una obligación del Estado darle todo, pero eso es limitado. La persona tiene que tener su autocuidado, tener su limpieza, seguir las recomendaciones. Y volviendo al ejemplo del coronavirus, o sea, se nos dice que tenemos que usar mascarilla, que si estamos con un proceso de un resfriado, tenemos que cubrirnos. Aquí se ve incluso como de menos, o no sé, se ve un poco alarmante que una persona use mascarilla. Usted va a ver en los lugares asiáticos, todo el mundo anda con su mascarilla en lugares públicos, ¿verdad? Aquí, si usted ve a alguien con mascarilla, entonces lo ve como raro, objeto de burla. ¿Está loco ese? Está loco. El lavado de manos. Fíjese que el lavado de manos, aunque uno lo repite y lo repita, nosotros lo repetimos N veces en la facultad. Y siempre decimos que es la principal causa de infecciones, o sea, el lavado de manos, mantener un gel. Sabemos que aquí no hay agua, pero entonces un gel en la mano. No sé si les pregunto a todos los que están aquí a ver quién tiene un gel en su mochila, yo en mi cartera, en un monedero, nadie. Entonces, y uno, o sea, yo toco aquí y aquí pueden haber virus, bacterias. Decía, por ejemplo, en los cinturones de los aviones, cuando se tiene uno que colocar el cinturón, se hizo un estudio de medir el número de bacterias que había ahí, había cantidades increíbles de bacterias, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener esa precaución y esa es la educación que nosotros queremos llevar, obviamente desde un nivel básico y hasta un nivel pues alto, pero yo no quisiera ser tan pesimista, a pesar de que sí es difícil hacer cualquier cosa en Honduras, pero hagamos algo. Que este programa sirva para iniciar un proceso educativo. Yo sé, el doctor Tito Alvarado es líder en la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, que yo siempre la pongo como ejemplo. El colegio médico es el que regula todas las asociaciones médicas. Ahorita tenemos nuevas metodologías, la telesalud, la teleeducación, o sea, podemos conectarnos, no necesariamente el doctor tiene que ir o los miembros de la sociedad a todos los lugares, sino que se pueden conectar a través de teleeducación, a través de un Zoom, a través de un Skype. Hay diferentes estaciones y hacer una campaña masiva. Si nosotros nos esforzamos, este año vamos a hacer una campaña masiva y el tema central va a ser enfermedades emergentes, no solo quedarnos con coronavirus, porque puede ser que en un par de meses surja otra, ¿verdad? O el mismo dengue. Entonces, tenerlo como prioridad permanente y tener líderes, obviamente a través de una política de gobierno, a través de la Secretaría de Educación y Salud, que nos pongamos de acuerdo todos. Sí, hace unos meses era el temor al ébola, ahora es al coronavirus. Voy a leer un artículo para que ambos doctores me digan qué piensan, qué se debe hacer con esas personas. Si me la acerca, Evo, por favor. Aquí dice, los 6 hondureños en el Diamond seguirán otros 14 días en cuarentena. Jairo Fonseca y otros 5 hondureños que trabajan en el crucero que reportó 621 infectados con coronavirus confían en no contagiarse. Dale. Desde Japón, Jairo Fonseca, 36 años, otro hondureño que vive en carne propia la epidemia del coronavirus, se embarcó hace un mes junto con otros 5 compatriotas para trabajar en el crucero Diamond Prince. Según el itinerario, el crucero con 3.711 personas de 56 países a bordo partió de Hong Kong el 31 de diciembre del 2019 rumbo a Shanghái, Vietnam, a donde llegó el 2 de enero de este año. Luego estuvo en Da Nang, en Singapur, volvió a Hong Kong el 15 de enero, llegó a Kowloon, Taiwán, y así por varios puertos de Asia hasta que el 4 de febrero atacó en Yokohama, Japón. Ahí desembarcó una ciudadana china con síntomas del virus, fue hospitalizada y las autoridades confirmaron que portaba el coronavirus. En el crucero sonaron las alarmas y una voz que provenía de la bocina general informó que habían casos de coronavirus y que todos debían aislarse de sus camarotes. Estuvieron confinados durante 14 días que finalizaron ayer para los pasajeros, pero no para los tripulantes. Fonseca es originario de La Ceiba y contó a diario de la prensa que cuando encallamos en Japón para recoger y dejar pasajeros, las autoridades de este país nos pusieron en cuarentena. Fue un baño para nosotros porque no sabíamos nada. Según nosotros todo estaba bien. Los 6 hondureños seguirán otros 14 días en cuarentena, según les informaron las autoridades. Las autoridades de Japón no quieren que nos bajemos del crucero
nos van a tener otra cuarentena más, estamos bajo los lineamientos de ellos. El Catracho evitó a toda costa el contacto con pasajeros donde se dio el brote, hasta para comer me aíslo. En total dieron positivo 621 pasajeros del coronavirus. Entonces, la pregunta que les tengo, ¿qué procedimiento corresponde cuando estos hondureños vuelvan? Una persona con la que estábamos hablando sobre esto del coronavirus, y esa señora que vino aquí a Toncontín me dijo, ¿y la señora por qué no se quedó si estaba infectada en el lugar en que la podían tratar? Son cosas, doctor. Bueno, en primer lugar, el crucero es un ideal sitio para transmitirse una enfermedad de este tipo, porque es una cantidad de personas cautivas en un solo sitio, camarotes, comedores, etcétera, etcétera. Y si hubo uno que disparó a todo el mundo, imagínense, 621 de 3.700, casi la tercera parte de los tripulantes de ese barco están ya infectados, incluyendo los colegas hondureños, 2 de ellos. Entonces, cuando se dice que van a estar saliendo los que, me imagino, están negativos porque les han hecho las pruebas, porque son pruebas rápidas, de menos de 24 horas, son PCR que se les hace, de una secreción, y si los hondureños que van a estar, que salieron, que le dieron libre porque ya habían cumplido las famosas 2 semanas, que es el periodo aproximado de que el virus ya no sea transmisible a la persona. Entonces, los demás, como no se han infectado simultáneamente, sino que unos un tiempo, otros en otro tiempo, entonces el análisis que han de haber hecho es que van a estar los que les falta el periodo, lo tienen que cumplir ahí, porque es peligroso sacarlos, porque eso va a continuar la infección en otro lado. Entonces es un problema que si vienen a Honduras, ya a lo mejor fueron infectados, tuvieron la enfermedad allá, el tiempo para que vengan, el periodo de incubación se ha pasado y ya no va a ser peligroso para Honduras, en absoluto. Son periodos de incubación cortos, 2 semanas, 3 semanas, es lo más. Y entonces, o se les dio la enfermedad, o se murieron, y entonces ya no es peligro para Honduras que vengan. Ya a Honduras van a venir ya incluso inmunes probablemente, porque no se sabe cuánto dura la inmunidad de esta enfermedad, pero ha de tener algún tipo de inmunidad. De tal manera pues que eso ya no es problema, es problema para ellos allá. Soltarlos en un momento en que todavía no están seguros si cumplieron con las 2 semanas de infectividad de ellos. Así es que en este momento el peligro sería, porque no solo es este barco, son otros que andan por ahí que ya están también haciendo lo mismo. Ahora, si es un barco que anda por acá, por el Caribe y todo, pues no hay ningún problema. Le ven a Roatán, pues eso no hay ningún problema. Son barcos que no van generalmente tan lejos, sino que andan en la parte de Caribe, que no hay todavía circulación del virus. Y entonces, obviamente, a Honduras, si entra, probablemente va a ser por aire, porque son 24 horas lo máximo para darle vuelta a este planeta. Y una persona que salga de Shanghái, suerte que no tenemos directamente vuelos de Honduras a ese sector, directamente. Pasan por Estados Unidos o por México. México fue el único país latinoamericano que tiene vuelos directos a China continental. Hace poco los inauguró y por eso ha tenido bastante sospechoso. Pero nosotros no, tenemos que pasar el tamizaje de la persona. Esa persona que vino a Honduras pasó por Los Ángeles, de San Salvador y San Salvador, Honduras. Ahí tuvieron que haberle hecho, en Los Ángeles, tuvieron que hacer tamizaje, porque hay un control vigilante terrible ahí. Y están dando todos los contactos y los están siguiendo y los están metiendo en sitios adecuados y le están dando las pruebas rápidas para ver si está o no está. De tal manera pues que esos 8 hondureños que están por allá, si vienen a Honduras, aunque los tengan en cuarentena por una segunda vez, porque no todos fueron simultáneamente infectados, sino que han pasado con exposiciones en diferentes tiempos. Cada uno va a tener diferente tiempo de cuarentena. Entonces, una vez que vengan acá, no va a haber ningún problema. Sí, antes de pasar a la doctora, está Ramón Herrera desde la colonia San José de la Peña. Ramón, buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Gracias, porque hoy no tiene políticos ahí engañándonos. Vamos a ver, si yo estoy en contacto con los líquidos salidos del enfermo de coronavirus, en este caso,
llámese orina, llámese heces fecales, llámese las mucosidades. Y este paciente ya está hospitalizado, por decir algo. Todos estos excrementos y todas estas cosas las depositarían en las aguas negras normales del alcantarillado nuestro, que una cuadra después está una alcantarilla rebosando de todas sus aguas sobre las calles. ¿Qué peligro hay ahí? Y también las basuras sólidas de esta persona, llámese pañuelitos húmedos o otro tipo de pañuelos, y que los van a tirar directamente a la basura, que va a ir al crematorio, va a ir a otros sitios. Entonces, ¿hasta dónde se ha previsto esto? Que en los aislados que tengan acá va a haber una pequeña planta de tratamiento, ¿será? ¿O habrá alguna forma de poder controlar estos desechos para que no contaminen, no directamente tocando al paciente o estando con él, pero sí sus desechos? Esa es mi consulta. Don Ramón, solo quiero decirle algo. Yo también lo quiero felicitar a usted, porque aquí los hondureños somos tales que si no es hablando de política, cuando están hablando de política la gente hasta me empieza a llamar que por favor los deje entrar. Cuando estoy hablando de educación, salud, de que tenemos este problema, nadie llama, porque así somos en Honduras. Así que yo también lo felicito a usted por su participación. Doctora. Realmente... Primero, también relacionado a lo de los hondureños que deben venir y todo. Sí, fíjese que realmente como esto es una enfermedad nueva, se desconocen algunos aspectos, periodo de incubación, que ya se tiene más o menos un rango, 2 semanas, algunos medios de contagio, pero son las secreciones a través de vía respiratoria en donde se contaminan las personas de hombre a hombre o de mujer a mujer, de niño a niño, lo que sea. En estas medidas de prevención o de precaución o de cuarentena, yo creo que son saludables. Yo miraba en la fotografía del anuncio que usted leyó, todos están con su mascarilla, ¿verdad? Eso es importante. No sé si estaban con guantes. La persona es una persona joven, vi que tenía 36 años la persona entrevistada, y recordemos de que estos virus y estas enfermedades emergentes como el coronavirus ataca, y esto se ha dicho varias veces, a las personas adultas mayores. Son los que más frecuentemente van a tener las enfermedades porque están inmunosupresos, o sea, tienen sus defensas bajas. Diabéticos, hipertensos, que tengan otro tipo de enfermedad, o los niños o mujeres embarazadas. Esa es la población de riesgo. Veo que estas personas pues son personas jóvenes que no tienen obviamente alguna enfermedad concomitante y van a ser probablemente no afectados por la enfermedad. Sin embargo, cualquier medida de prevención o de precaución es adecuada. Los aviones también, se comentaba, por ejemplo, en la venida de la persona sospechosa que tuvimos hace un par de días, que también las personas que habían estado dentro de una cavidad cerrada, como es en el avión, donde la contaminación es 100%, es un nido, una incubadora, podríamos decir, ¿verdad?, de enfermedades. También tendrían que estar en vigilancia, y según nos reportó las autoridades, pues tenían un listado donde estaban ellos, donde estaban viviendo, y que se reportaran si estuvieran enfermas. Realmente, en mi opinión, y no soy ninguna experta, pero sí creo que se están siguiendo protocolos. Si ellos tienen que estar en cuarentena, yo sé que es un poquito difícil, ¿verdad?, estar aislados, pero es para prevenir ellos mismos un desarrollo de una enfermedad, o para que puedan salir y contagiar y evitar, ya me imagino aquí el escándalo si vinieran, doctor Alvarado, ¿verdad? O sea, que han estado allá, que han estado en un crucero en donde ya se sabe que hay una gran cantidad de personas que fueron infectadas. No sé aquí cómo va a ser el escándalo, ¿verdad?, con el perdón de la prensa, pero tal vez tenemos lecciones aprendidas, pero cuando ellos vengan no hay que recibirlos como héroes nacionales, sino que como unas personas normales, y no hacer ningún escándalo. No sé si fue que esa señora avisó que tenía síntomas. Sí. Ella avisó, ¿verdad? Ella dijo, y ella más bien avisó a las autoridades. Ella informó, según lo que lo que yo escuché, ella informó de cuando llegó que había estado en un lugar asiático y que tenía tos, que tenía algún síntoma respiratorio. Ella ahora está arrepentida.
Yo creo. Claro. Y más bien, imagínense que eso... Y eso es negativo para los próximos. Porque nosotros Van deberíamos... a mentir. Exactamente, van a negar y probablemente se va a escapar algún caso. Claro. Esa señora fue valiente y mi reconocimiento para ella, decir, tengo una gripita, una tosecita y vengo del área allá, Sí. de Taiwán, que ella no es el epicentro. ella se confesó sospechosa. Sí, que no es el epicentro. Parecía que venía Maradona en sus mejores Sí, tiempos. entonces, Sí. claro. Más bien ¿Qué? a los compatriotas que están allá en el crucero, yo digo que tengan paciencia. Yo veo también en los medios de prensa una muchacha que está en una universidad que también está aislada, que está... Que la dejan que abra la ventana 2 horas nada más. Sí, Sí. es difícil, ¿verdad? Los chinos están actuando, obviamente están siendo atacados por esta enfermedad y están, me imagino, drásticamente haciendo las actividades. Quisiera ampliarle la pregunta al señor Herrera. Este virus, como dijo la doctora esa, es respiratorio, células epiteliales, prácticamente el árbol respiratorio superior e inferior, todo, hasta pulmones, ¿verdad? Que afecta mucho pulmones. Generalmente, si cuando está fuera de eso, la supervivencia del virus generalmente no se sabe ahorita, solo se extrapola la información de que el MERS y el famoso virus del SARS podían vivir hasta 9 días en una superficie inanimada, llámese una mesa, una baranda, una perilla de puerta, hasta 9 días. Pero si está incluso el virus que puede encontrarse en intestino, en estómago, prácticamente es eliminado, pero si en intestino puede estar presente, pero no es el hábitat de reproducirse generalmente este virus. Y se han hecho pruebas dentro del colon en donde está presente el virus o la partícula, pero no se sabe si es viable. Por lo tanto, la contaminación de una persona no va a ser por el desecho intestinal de la persona y mucho menos si sale al agua, a las aguas negras. Ahí no es el hábitat de ellos, ahí se mueren. Ahí solo que esté alguien tosiendo cerquita adquiere la cosa. La transmisión es a través de los virus viviendo, coleando en la célula epitelial del sistema respiratorio, que se lo transmite por millones a otra persona. Las otras vías de transmisión no son importantes. Obviamente se necesita más de conocer de este virus, que hasta que termine la epidemia vamos a ver realmente cómo es toda la historia natural de la enfermedad y cómo es el comportamiento de esta partícula viral. Así que todavía no se preocupe si alguien está botando sus desechos en el agua negra, eso no le va a provocar problemas. Preocúpese por la persona que tiene al lado, cerquita, a 1 metro, a 2 metros, o que comparta, o que le dé la mano, porque en la mano se pasan millones y luego se lo pasa a la boca o a las mucosas. Entonces, eso es la forma de transmisión de casi todos estos virus coronavirus que tienen 60 años de existir. Son parte del grupo de los virus respiratorios que producían resfriado común. Así es que toda esta información que ha habido de estos virus, obviamente nos ha estado facilitando el entendimiento y tenemos bastante adelanto en relación al comportamiento de estas cepas que son de la misma familia, pero con un carácter diferente, antigénico, que produce mucha virulencia. Gracias al empresario Javier Villar y también a los muchachos de producción aquí me escriben, hay 75.778 casos, 2.130 han muerto, 16.909 se han recuperado, esto en el mundo. Sí, esa estadística también la mencionaron el doctor Alvarado. Realmente es un virus nuevo, una mutación o un primo de los coronavirus. Quiero hacer un poquito en relación con la pregunta de los desechos, ¿verdad? Y quiero ampliarlo un poquito. Realmente sí es válida la preocupación, pero en general. O sea, no hay volviendo a las políticas y a los protocolos y a todo lo que se debería de hacer con los desechos sólidos. Y eso sí es cierto. Los desechos de los hospitales, o sea, creo que hay una ley de manejo de desechos sólidos, pero digamos las bolsas rojas, cómo se manejan las jeringas, cómo se manejan los materiales contaminados de los hospitales,
pero ahí sí yo no meto las manos al fuego, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir si eso se está haciendo de manera adecuada, pero específicamente en el caso de los coronavirus y de los virus en general, cada tipo de virus tiene como sus células blanco, es decir, a donde le gusta estar. Por ejemplo, el virus de la hepatitis pues ataca el hígado y eso sí se transmite por secreciones, por otro tipo de medios. Agua contaminada, fomites, es decir, vasos, tazas, etcétera, pero en el caso específico del coronavirus es vía aérea, gotitas de saliva en donde va el virus, y el virus necesita también, como, ¿qué les podría decir? Necesitan vida intracelular, ellos no pueden vivir ellos solitos, sino que necesitan estar adentro de una célula para poderse reproducir y vivir. Entonces, en ese sentido, pues la mascarilla, y en algunos medios también de redes sociales circuló hace algunas semanas, no es que quiero hacer promoción, pero el Lysol, y decían, ahí dice el Lysol que es para coronavirus, y que más bien el coronavirus estaba aquí desde hace tiempos a nivel mundial, y que es una desviar la atención. En ese momento estaba el juicio de Trump, entonces se acuerda que salió eso en las redes, pero es cierto, si usted desinfecta las superficies, utiliza cloro o otro tipo de desinfectantes, realmente los virus desaparecen. En este sentido, pues siempre hay que tener lo mismo, el lavado de manos, ¿verdad? El alcohol en alcohol gel, más del 60% para matar cualquier tipo de virus o bacterias que nosotros podamos tener y prevenir las enfermedades. En ese sentido, también el llamado para retomar lo que son los desechos sólidos. Acuérdense que estamos hablando del coronavirus que se transmite así, pero también quiero resaltar nuevamente lo del dengue, que es un vector. El virus está dentro del mosquito y la que pica es la hembra, la que deposita los huevos, etcétera, y entonces ahí tenemos el virus a través de un vector que nosotros podemos controlar y que no lo hemos podido hacer, ¿verdad? Una persona que está enferma de dengue tiene que ver a su alrededor, son como 40, 50 metros, qué es lo que hay alrededor de ellos para hacer el saneamiento y hacer dentro de la comunidad realmente una actividad de promoción y prevención, y no esperar que las autoridades vengan a lavar las pilas, vengan a botar basura, vengan a limpiar solares, sino que cada uno de nosotros hacer ese tipo de acciones. Quería comentarle con esos datos que usted me acaba de... Hay hasta el día de hoy, creo, 75,000 y tantos casos de la enfermedad, de los cuales la vasta, 95, 98% son en China, 70% en la provincia de Hubei y Wuhan, y 70 y 30 en el resto de China, con una tasa de fatalidad de alrededor, si usted hace la conversión, 2,000 y tanto de 75 andan como en 2. Desde que empezó esta epidemia se ha mantenido en 2.5, 2.3, 2.2. O sea, 2 personas se mueren de 100. Si lo compara con el ébola, 60, 50%, la mitad se muere. Si lo compara con el SARS, 10% de mortalidad. Si lo compara con el MERS, 30 y tantos %. Lo compara con el dengue anda por ahí 2, 1.5 por ahí. El H1N1, 0.1, 0.2. Así es que la mortalidad se ve así a grosso modo bastante, porque son muchos los casos. 2,000 de 70 y tantos miles, uno lo ve, bueno, no es tan mortal como los otros. Obviamente, una sola persona que se muera de una enfermedad, para nosotros nos impacta. Eso sí es. Ahora, la gran diferencia que tiene este virus es su explosividad, la transmisibilidad tan terrible que ni se compara con el SARS ni con el MERS, que esos fueron prácticamente, en 2 años el SARS solo tuvo como 8,000 casos en todo el mundo, y el MERS apenas 2,000, y van 75,000 con 2 meses aproximadamente de haberse iniciado. Entonces, eso es lo llamativo de este virus, la transmisibilidad terrible, y es donde realmente se necesita mucho más información al respecto para ver qué es lo característico de esta partícula viral que se transmite tan rápidamente.
También, como es algo nuevo, o sea, ningún ser humano tiene inmunidad, es una zoonosis. Entonces, cuando nosotros tenemos inmunidad, pues tenemos una respuesta rápida y se controlan las enfermedades. Muchas veces nosotros podemos estar aquí, todos nosotros, alguien con una gripe común, un resfriado común que también es viral, y nosotros tener inmunidad y no nos da. Aparte, los factores que habíamos mencionado de comorbilidad, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad inmunológica. En este caso es explosiva, como mencionó el doctor, porque realmente nadie la conoce, el organismo está sin ninguna inmunidad hacia ese tipo de enfermedad. Y también otra recomendación, ¿verdad? Que hemos visto en las últimas décadas muchas enfermedades que se encuentran en los animales, muchas zoonosis que llamamos, que se vuelven enfermedades de los humanos, ¿verdad? Por malas prácticas. Entonces ahí sabemos que en los países asiáticos pues se alimentan de una serie tienen una alimentación diferente, utilizan animales, ¿verdad? Exóticos. Viene del murciélago. Aquí creo que a nadie se le ocurre comerse un murciélago, ¿verdad? Pero realmente es una lección. Eso de que comen culebras. También. Claro. Aunque el virus del coronavirus ya se vio el genoma que viene del murciélago. Así es. Entonces, el murciélago es el reservorio permanente, natural. natural. Y fíjate que yo necesito saber cómo se espantan los murciélagos también, pues, cierto. Pero aquí, acuérdense que hay dos tipos de murciélago. Un murciélago que lo necesitamos todos los seres humanos, que es el que poliniza. Sin murciélagos tendríamos serios problemas en la polinización de nuestras plantas. Y luego el Doctor, murciélago pero, vampiro es el que chupa sangre. Explíquenos qué es ¿cómo dijo? La polinización. Sí. Bueno, el murciélago fue un papel importantísimo, como las abejas, en donde anda polinizando muchos árboles y se reproducen, la foresta. Es un gran polinizador el murciélago, pero muchos de ellos son vampiros que necesitan sangre y andan transmitiendo un montón de enfermedades. El ejemplo de la rabia, por ejemplo. El virus de la rabia, en nuestro medio hay rabia por murciélagos, que se la pasan a los mamíferos silvestres, los mamíferos domésticos, y ellos nos la pasan a nosotros. Entonces, es un arma de doble filo. Son necesarios por un lado, pero son diseminadores de virus, de bacterias, de una serie de condiciones. Por lo tanto, en este caso coronavirus, el murciélago prácticamente es el hospedero importante. Los demás son hospederos intermediarios. En el caso del SARS fue una civeta, un carnívoro mamífero, y luego en el otro, en el MERS, fue un dromedario, un camello. Que los camellos se consumen los productos lácteos y se consume la carne muchas veces, y entonces es mal la manipulación de eso. Y en este caso del SARS, del coronavirus todavía no está definitivo cuál es el animal intermediario que provocó el primer paciente. Todo está en investigación. Se supone que fueron las carnes exóticas que estaban en el mercado, pero cómo llegó al ser humano no se sabe todavía. Eso se va a saber porque hay mucha investigación al respecto, y eso lo vamos a ver por lo menos al final de este brote, que creo que va a ser detenido por China. Ahora, doctora, explíquenos esos coronavirus. La doctora me dio aquí, que ya pensé, vamos a hacer un reporte especial con esto, pero mejor explíquenos, porque la gente no sabe esto de los coronavirus. ¿Qué es? Bueno, ya se ha explicado en otros ambientes, en otros medios. Es un tipo de virus, ¿verdad? Los virus tienen una clasificación especial. No soy bióloga molecular, ¿verdad? Ni infectóloga. Creo que el doctor Alvarado tiene más capacidad de dar esto. Pero el coronavirus es una tipificación de los virus de acuerdo a su ADN, su ARN, se clasifican los virus. Y luego con la ingeniería genética ya se tiene la secuencia, y entonces se dice si son iguales o son diferentes. En este tipo ya fue clasificado, ya se sacó el genoma, ya se determinó el ADN, y se vio que era un nuevo tipo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, con el SARS había una combinación de aviar con otro tipo de animales, y se le dio la clasificación de COVID-19, ese es el nombre que se le dio actualmente.
Nosotros hemos en la universidad generado a través del epidemiólogo que trabaja con nosotros boletines informativos, que son los que le acabo de mostrar, en donde hay una información constante, cambiante, innovadora, el número de casos, si se descubre algún proceso en la transmisión, en la evolución natural de la enfermedad, y creo que eso es lo que nos toca a nosotros como países que estamos todavía libres de la enfermedad y que no tenemos todavía los recursos para generar este tipo de información. Las líneas de investigación son bien importantes, actúan ahorita globalmente, que ese es un beneficio de la globalización. De lo que se descubre en China, pues rápidamente podemos tener la información y actuar en base a eso. Lo que sí ahorita ya tenemos, según se mencionó a través de la directora de OPS, los kits, tenemos el laboratorio de virología, a nivel de la Secretaría de Salud, también en la universidad creo que también tiene un papel importante a través de microbiología y virología para identificar este tipo de virus a través de técnicas modernas como ser la reacción en cadena de polimerasa, el PCR, en donde de manera rápida podemos identificar en una secreción si la persona realmente tiene este virus, porque se hace una réplica del genoma que ya se sabe que es del virus y se compara con las secreciones del paciente. El consejo, la sugerencia para los medios de comunicación es consultar fuentes documentadas, ¿verdad? Hay links oficiales de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud, de la Universidad de Johns Hopkins, que realmente están actualizando día a día este tipo de información. Nosotros ahorita pues solo nos queda recibir esa información y hacer todas las medidas de prevención que corresponden. Bien, voy a hacer una pausa para continuar dialogando con la doctora Odessa Enríquez y el doctor Tito Alvarado. También en un momento vamos a presentar a la doctora presidenta del Colegio Médico, que ha dicho la doctora en las últimas horas que se trata de 210 millones de lempiras para el dengue y el coronavirus. La presidenta del Colegio Médico considera que esto es insuficiente. También voy a consultarle a mis invitados sobre lo que ha dicho la doctora. Aquí me escribe el arquitecto, continuamos, Dino Rieti. Las bolsas rojas y negras salen al basurero y al llegar al basurero municipal hay niños y personas que recogiendo basura y nadie separa estos desechos. La contaminación de aguas negras en la ciudad es enorme. 80 toneladas de basura y sólidos en suspensión en las aguas de los ríos de Tegucigalpa. La falta de salubridad en la ciudad nos va a pasar factura si no se mejora la condición fatal de agua y la disposición de basura y aguas servidas. También el rector de Unitec, me dice el doctor y amigo personal Marlon Bebé, muy buen programa, Raúl, gracias Marlon. También me está escribiendo la doctora Johanna Bermúdez, todavía no ha terminado de escribir. Bien, decía la presidenta del Colegio Médico, 210 millones de lempiras para el dengue y el coronavirus, los considera insuficientes. Doctor, ella. Bueno, en realidad no sé en este momento cuál es la cantidad exacta, pero creo que ningún presupuesto va a ser suficiente si no hay una buena administración. O sea, tenemos recursos limitados y estos recursos tienen que ser bien utilizados. Eso es lo que he escuchado yo a través de la presidenta de nuestro colegio y nosotros también como ciudadanos, como médicos, necesitamos una rendición de cuentas, o sea, saber en qué se va a utilizar ese tipo de presupuesto. Y vuelvo a señalar que en la formación de recursos humanos y en el área educativa creo que casi no hay nada. O sea, en la prevención y promoción tradicionalmente se orientan un 10% de los presupuestos y en lo que es tratar, curar hospitales el 90%, y eso no debería de ser así, deberíamos de invertirlo. O sea, nos cansamos de decir que prevenir es más barato que curar,
y que realmente, y no solamente lo que es el costo día paciente, cama paciente, sino que también la persona que está enferma deja de producir al país, es una persona que realmente no aporta al Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, también me uno a la solicitud que todos tenemos como población hondureña de que se haga una buena administración de estos recursos. Honduras no es un país de bonanza, en salud tenemos que ser recursos limitados y tenemos que tener una buena planificación de esta mismo. Y quisiera realmente no dejar pasar lo que señalaba acá el arquitecto, los desechos sólidos. O sea, eso también la otra persona que intervino preguntó sobre los desechos hospitalarios por las secreciones. Yo creo que esta es una campaña, esta es una actividad que tiene que ser multisectorial, no solamente de la Secretaría de Salud con médicos, enfermeras y sus recursos, sino que también con ingenieros, con ambientalistas, con personas que conocen de desechos sólidos. Yo recuerdo que antes había un incinerador de desechos, recuerda, doctor Alvarado, sí. Ya no existe, ya no hay. O sea, ¿de qué manera podemos nosotros descartar ese tipo de desechos sólidos contaminados de los hospitales? Esto creo que es una tarea pendiente de la Secretaría de Salud y que es urgente ponerle mano. Sí, complementando la información de los desechos, obviamente los desechos sólidos, aparte de las sustancias que no son biodegradables, que están contaminando el ambiente, no hay duda, existen una serie de microorganismos que pueden ser lesivos, virus o no virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, que obviamente están en la cadena de transmisión de un montón de seres humanos que se contaminan a través de la misma, ya sea directa o indirecta, o contaminando el agua. Por supuesto que hay que ponerle atención. En relación al presupuesto, a esos milloncitos que se dan así de vez en cuando como para apagar fuego, bueno, está bien que ocurra, pero a mí me gustaría mejor de que el presupuesto general de la República para salud y educación sea un presupuesto adecuado, que sea mejor que el de las Fuerzas Armadas. Ese me encantaría, que se le erogue al Ministerio de Salud y Educación un presupuesto totalmente adecuado para todo el año de estas dos carteras ministeriales. Me encantaría, porque estar dándole 100,000, 2,000 y más todo en momentos de emergencia que se presta para malversación de estos fondos, cuando es de emergencia no se controlan bien. Bueno, vale la pena que se haya hecho eso, pero me gustaría que se le diera todos los años a Salud y Educación un presupuesto que sea mucho mejor que el de las Fuerzas Armadas. Lo felicito, Raúl, ha sido excelente en transmisión de conocimientos de la salud pública. Los conocimientos de la doctora, obviamente, Odessa Enríquez, y el doctor Tito Alvarado. Escribe el doctor Omar García, que también es analista. Les escribe la diputada que propuso que se destinaran fondos para esto del coronavirus, Johanna Bermúdez. Dice la doctora Bermúdez: buenos días, felicitarlo. Es importante que pueda recalcar que es una enfermedad emergente cuyo primer brote se reportó el 31 de diciembre y nosotros debemos prepararnos para un manejo integral que incluye promoción de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Hay que prepararse, por lo tanto, la academia, gremio, sociedad civil, empresa privada, Estado. Todos debemos emprender una campaña de conciencia sobre los ciudadanos y tener recursos necesarios para hacerle frente a cualquier brote. Seguimos orando para que ningún hondureño forme parte de ese 2% que fallecen. Gracias, la doctora Johanna Bermúdez, diputada también del Partido Nacional de Honduras. Mire, no es alarmar, ¿verdad? Pero aquí somos un país carente de muchas cosas y que nos venga otro mal, estamos fregados. Con facilidad que se transmite este mal viral, ¿no debería la región enfrentarlo de una forma unificada? ¿Perdón? ¿La región centroamericana? Bueno, generalmente con la globalización casi todo se facilita. Sí, los chinos, que son grandes fieras, que tienen la tecnología y usted sale, bueno, ustedes, me imagino, ambos ya han estado en China, sale a la calle aquellas nubes de personas,
son buenos porque han logrado controlar para la cantidad de gente que vive en esos lugares. Claro. Sí. Y valientes los doctores chinos que murieron, ¿verdad? Incluyendo el director del hospital. Sí. Ah, no, es que la idiosincrasia de esas poblaciones, de esos seres humanos chinos, se las dio una persona o varias personas, Mao Zedong. Mao Zedong les dio esa cosa que tenemos que luchar por la vida y ser disciplinados. Obviamente hay bastantes contradicciones en esta, pero de todas maneras el chino es muy tenaz y a estas cosas que están haciendo, obviamente ellos fueron los responsables de este brote por su comportamiento alimentario, pero están haciendo todo lo posible. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios que esta epidemia haya sido originada en China, hubiera sido en África Central, ya estuviera en todos lados. Y no hubiera mucho para contrarrestarlo. Imagínate, cerrar totalmente trenes, aviones de 60 millones de personas. No, pero yo le digo que... Es terrible, terrible. Imagínense todas las publicaciones que están ocurriendo en China, simultáneamente atendiendo unos, publicando otros y todo, porque el CDC de China es como el CDC de acá, una institución masiva en donde está produciendo bastante información, conociendo esta enfermedad, exportando la información, ayudándonos al occidente, a todos los países, de ver cómo se comporta desde el punto de vista clínico, virológico, y están haciendo bastante información en relación a vacunas, en relación a medicamentos, a drogas para evitarlo. Entonces, es maravilloso realmente cómo esta gente se está comportando ante el hecatombe que están ocurriendo. Entonces, por eso yo soy bien optimista en que si en Wuhan están ya disminuyendo, como lo dijo un epidemiólogo de China, están disminuyendo, empieza a disminuirse los casos, quiere decir que probablemente la enfermedad puede ir retrocediendo. Y eso nos va a ayudar otro factor climático. Ya empieza el verano chino, primavera-verano. Y a estos virus no les gusta reproducirse, no pueden reproducirse en tiempos de verano, de calor. Y eso indirectamente nos va a ayudar a que la epidemia pueda controlarse, aparte de las medidas drásticas que están llevándose a cabo. Se imagina, ya llevamos 2 meses y no hemos declarado la pandemia mundial, porque solo hay casos importados en los continentes, no hay continuación de reproducción del virus en todos estos países. Así es que a ver cuánto va a durar esta contención que está haciendo China, no lo sabemos, pero que están haciendo lo imposible, lo están haciendo. Ajá, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Prepararnos. ¿Cómo? Educándonos, y dándole información al público, diciendo, mire, esto se hace así, esto se hace así, siguiendo, obviamente, esos dineritos que sean... Pero hoy, ¿qué fecha es hoy ustedes? Hoy es 20. Hoy es 20. Hoy 20, empezando el programa, usted me dijo que no estamos preparados. No es que ningún país, es que el hecho de no estar preparado ningún país no quiere que se pueda quedar de brazos cruzados. No, estoy de acuerdo. Entonces, algo hay que hacer. Y ese algo que hacer es informarse, tratar de mantenerlo informado al público, al gremio profesional, a todo mundo, informarles sobre la enfermedad. Y esa es la etapa de preparatoria que está tipificada por la Organización Mundial de la Salud a todos los países. Iniciar la preparación. Obviamente no podemos ir a hacer cosas como están en Chile porque no tenemos ni que un caso. Obviamente empezar, por lo menos tener sitios donde aislarlos, mantener, yo diría que ahorita esas personas que están conteniendo la enfermedad en los aeropuertos deben ser muy capacitados y muy integral el manejo para que no entre. Y tenemos esa gente capacitada aquí en Honduras. Eso que dice usted, muy capacitados, ¿existen en Honduras? Capacitados para contenerla en su forma integral, no, pero sí podemos tenerla con los insumos necesarios, que en vez de que haya 1 o 2, que hayan 5 o 6 en las puertas de entrada y que haya un sitio adecuado con ambulancias directamente del avión para que no se haya
no se cometan los errores que se cometieron cuando vino el caso sospechoso. Entonces, esas cosas son factibles de hacerse, pero con un liderazgo de mandato que se cumple, porque en Honduras es característico que hay muchas leyes, pero el problema no es que existan leyes, el problema es que se cumplan, y ese es el problema. El problema de cumplimiento, de supervisión de todas estas actividades no se realiza. Y ese es el gran problema de Honduras, que se aplica para todos los aspectos de este país. Así es que tenemos que estar haciendo algo, no hay duda, ¿va? Y eso es lo que pretendemos, que todo mundo a su nivel, el médico, la enfermera, el a pie, el agricultor, sepa y esta información fluya, pero que fluya porque hay mucha desinformación y hay mucha cosa en las redes sociales que desinforman. Ya van a empezar a hacer de conocimiento general, que van a haber personas que van a decir, esta cosa, esta raíz, esto cura el SIDA, cura el coronavirus, cura, y le dan permiso de actuar en los medios de comunicación. Es otro problema que yo critico a los medios. Les dan permiso. ¿Cuánta gente dice que cura el dengue, cura la otra? Y estas son situaciones que no deben ocurrir en nuestro medio. Los medios de comunicación tienen que ser un poquito más severos y más responsables en emitir las noticias, porque yo siempre he criticado cuando llega un fulano de tal diciendo que cura el SIDA, cura acá, cura lo otro. Y claro, la persona del interior con un nivel cultural bajo lo cree, y eso no debe ocurrir. Usted no va a ver en Costa Rica un programa de esta categoría, es prohibitivo. Entonces ya están ocurriendo cosas de que esta raíz, este jugo, este linimento. Oigan, pero yo he visto programas de Estados Unidos que esta raíz locura de... Allá lo que hay es la medicina alternativa aceptada y comprobada. No, aquí le meten de todo, pero allá también ya he visto en Miami que los canales pasan hasta 10 minutos de un programa que venden para curar de todo. Bueno, Estados Unidos es un conglomerado bien... Doctora. Bueno, yo creo que comparto con el doctor Alvarado de que gracias a Dios fue en China, porque es cultural el aspecto, y a mí me encantan las líneas verticales, es decir, Honduras no estamos acostumbrados, ahí dicen todo el mundo con mascarilla y todo el mundo con mascarilla, o sea, usted no ve a nadie que dice que no, sino que todo el mundo se la pone o están en cuarentena, no pueden salir, todo el mundo respeta lo que son las líneas dictadas por la Secretaría de Salud, los epidemiólogos, utilizan todas las medidas de protección, además tienen también sus recursos. Nosotros confiamos, yo creo que a veces dice, bueno, vamos a esperar que Dios nos proteja, que no venga la enfermedad para acá, porque nos agarra desarmados, no tenemos capacidad de controlar enfermedades comunes, diarreas, el dengue, o enfermedades crónicas que ya son parte de nuestra vida cotidiana, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera. O sea, somos un país que no podemos controlar enfermedades. Ustedes mencionaban a nivel regional, desafortunadamente tampoco podemos trabajar como países. Yo no he visto ninguna acción regional que haya funcionado. O sea, ojalá que estuviera Francisco Morazán, el doctor menciona a Juan Lindo, claro. O sea, los próceres que tuvieron esa visión de Unión Centroamericana, seríamos una potencia. O sea, toda Centroamérica con provincias o departamentos, como que se llame, ¿verdad? Porque fuéramos un solo país, pero eso no está. Existen elefantes blancos, porque realmente son elefantes blancos de organizaciones a nivel centroamericano, pero es bien difícil tener políticas y tenemos muchas diferencias. Costa Rica nos lleva años luz en aspecto de educación y salud, y nosotros continuamos con nuestros problemas. Ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Prepararnos desde el punto de vista de sitios de entrada, protocolos de manejo de los pacientes que vengan o las personas sospechosas que vengan de países que han tenido brotes o que tienen ya este tipo de enfermedad, y educar a las personas que están ahí. Yo creo que es fácil, si están identificados los puertos de entrada, como dicen, nos vamos a ir más que todo por la vía aérea.
Es difícil que vengan vía terrestre o vía marítima, podría ser también, pero los cruceros son, los botes son más regionales, más del Caribe, más de estas áreas de acá. Tener esa gente con todos los insumos, hacer una supervisión permanente, no descuidar los protocolos, la prensa que tiene que tener un rol muy importante en comunicación, evitar el amarillismo y estar pendientes de la información internacional. Afortunadamente, con la globalización, con telesalud, con teleeducación, podemos hacer mucho, utilizar esos medios más bien para beneficio y estar atentos. Los virus a veces tienen como su ciclo y esperemos que este sea, ¿verdad? O sea, que son autolimitados. La naturaleza misma, el doctor mencionaba las estaciones, ¿verdad? No les gustan ciertas temperaturas, tienen un hábitat, son autolimitados porque no hay ningún tratamiento, no hay ninguna vacuna. En este momento, pues lo que nos queda es tener siempre las medidas de protección, de higiene, yo recuerdo que hace, qué sé yo, tal vez unos 40 años la gente no se saludaba de besos. ¿Se acuerda que esa fue una costumbre? Yo no sé de dónde vino. No sé si de Francia, de Estados Unidos, porque antes nadie de la mano, ¿verdad? No pasaban los chinitos así le hacen. o los chinitos que le hacen así. Eso? Igualados es que somos. Sí, ¿verdad? Confianzudos. Sí. Yo lo quería... Pero eso realmente, fíjense que es una mala costumbre. O sea, una mala costumbre por las secreciones que se transmiten, o sea, por las secreciones orales, realmente hay una gran cantidad de enfermedades. Entonces, tratar de evitar ese tipo de costumbres que ya se hicieron ley en nosotros, ¿verdad? En nuestra comunidad. Bien, vamos con las conclusiones finales. El doctor Tito Alvarado, quiero reconocerle algo a usted públicamente. A mí me gusta que los muchachos lo entrevisten porque usted dice la verdad y no anda con temor. Y lo siento que él dice la verdad por ayudar, no por criticar, sino primero por los conocimientos que tiene. Y eso orienta a muchos que están en posiciones de dirección en el Ministerio de Salud Pública y que no saben tanto como él. Por eso me gusta que usted siempre dice las cosas como son. Lo felicito. ¿Qué recomendaciones y conclusiones para el pueblo? Bueno, en primer lugar quisiera que mi país tuviera una dirección, pero definitiva, para salud y educación. Y estos problemas de epidemias, que hoy es el coronavirus, mañana o pasado va a ser otro, y vamos a estar siempre en la misma problemática de que no hay insumos, que no hay esto, que no hay el otro. Ya entrémoslo de un solo para que nuestras generaciones futuras cosechen todo lo que nosotros hicimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que le den a salud y educación prioridad y que todo gobernante que venga, que le dé prioridad. Eso es básico. Obviamente, relacionado al coronavirus, ahorita estamos en la etapa de que todo el mundo tiene que informarse a su nivel. Si es un campesino, que se informe a su nivel. Un médico de una enfermedad nueva, hay que informarse. Ahora con la facilidad de internet, es tan fácil informarse que trate de hacerlo, porque no hay cosa peor que un ser humano desinformado. Es fácil víctima de estas enfermedades. Y coronavirus, bueno, se transmite por la vía más fácil de un microorganismo, que es a través de la vía oral, la vía aérea, en donde usted está un metro, 2 metros y perfectamente puede contaminarse. Entonces, estamos en esta etapa y la recomendación es información, y la recomendación para el Ministerio de Salud Pública y el señor gobernante, que le dé prioridad a esto ahorita, que le dé estos 2 años que le hace falta de estar en el país, que le dé prioridad a lo que Juan Lindo le dio durante todo el tiempo que fue presidente. Siempre me encanta cuando voy a Gracias a ver la tumba de ese hombre que fundó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras junto con el padre Trino. Y en El Salvador, cuando fue presidente, fundó la Universidad de El Salvador. Dice en la placa que está enterrado en el Castillo de San Cristóbal, a la entrada de Gracias, dice: si quieres que las generaciones futuras te recuerden con cariño, abre escuelas. Mire qué pensamiento de 100 y pico de años. Entonces son cosas que llaman la atención. Un país educado, un país informado, es un país que le va
hacer mucho bien en el desarrollo integral de todo el país. Doctor, gracias, un gusto. Doctora Odessa Enríquez, primero le agradezco que haya comparecido. No comparece muy seguido todos los medios. Le agradezco la gentileza que ha tenido, sus recomendaciones y conclusiones. Bueno, realmente agradecerle el espacio, la oportunidad de compartir con el doctor Tito Alvarado y con su persona y con todos los espectadores de este prestigiado programa. Y realmente en la misma línea. Tengo 10 años de estar trabajando en educación superior en la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, y realmente es muy satisfactorio el área de salud, y educación. Resaltar y poner prioridad en el tema de formación de recursos humanos en cualquier nivel, ya sea desde el nivel superior hasta el nivel básico, y hacerlo micro. O sea, yo creo que a veces somos muy ambiciosos y queremos abarcar muchas cosas y realmente no hacemos nuestra función, nuestro trabajo, lo que nos toca como personas en el área de la salud. Es difícil en Honduras avanzar. Usted dice que, pues, que no me ha visto, realmente ya no quiero aparecer en los medios. Yo fui presidenta del Colegio Médico durante 4 años, hicimos nuestra labor, y soy ahora decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estoy haciendo mi labor, formando un equipo de trabajo, formando recursos humanos, y realmente eso es lo que debemos de ser cada uno de nosotros. La educación es sumamente importante, un mensaje para las autoridades. La Secretaría de Salud tiene que priorizar el aspecto educativo. En este momento, para enfrentar con las enfermedades, no tenemos los recursos para tratar, como quien dice, a todas las personas que se enfermen, pero sí deberíamos de tener los recursos para evitar que 9 millones de hondureños podamos tener este tipo de enfermedades. O sea que hacer una distribución adecuada del presupuesto y dedicar lo que realmente se dice pero no se hace en prevención y promoción de la salud. Así que creo que todos debemos de hacer nuestra parte, todos debemos de estar educados. Si tenemos gripe, colocarnos nuestra mascarilla, no importa qué tipo de gripe, un resfriado común, una influenza, colocarnos nuestra mascarilla, que llevemos el gel de mano, hacer las medidas que a veces dicen, no, eso no sirve. Eso es lo más importante. Así que el mensaje en este momento es, a nivel de la Secretaría de Salud, apoyemos el sistema educativo, apoyemos promoción y prevención de salud, capacitemos al recurso humano que esté atendiendo los lugares que son de choque, y a nivel personal, a nivel de cada uno de nosotros, acatemos las indicaciones, hagamos caso a lo que los medios de comunicación nos dicen constantemente, y así como el personal de salud. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares, y tomen en consideración todo lo que aquí han dicho tanto la doctora Odessa Enríquez como el doctor Tito Alvarado. Continúen con Canal 11, que tengan un buen día.